también es esto que tenemos en 200 y pico páginas, esto a veces, si se explica en detalle, ocupa tomos y tomos y tomos y tomos. El otro día vi un libro de Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, así de 12 versículos. Y dije, madre mía, esto es exagerado que es. Y pues, imagínate su comentario al Nuevo Testamento. Pues tendré que hacerme con él. La cuestión es que es muy escueto y en muchas formas como las dice no me gustan. Y hay una cosa, cuando dice el punto D en la página 123, si lo tenéis, página 123, habla de que el cristiano tiene que ser repetidamente lleno del Espíritu Santo y yo no voy a estar de acuerdo con eso. Dice, hablando de Hechos 2.4 y 4.31, siempre que surgía una nueva emergencia buscaban ser llenos del Espíritu. Y está mencionando pasajes en Hechos que son pasajes excepcionales donde el Espíritu Santo viene y hay una demostración de poder, pero el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y la llenura del Espíritu Santo no es que Dios que el Espíritu Santo viene sobre ti y te capacita. La llenura del Espíritu Santo, lo que Dios obra a través de nosotros es que, como dije la semana pasada hablando de ser llenos, es que nosotros dejamos de frenar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra a través de nosotros. No es que nos llega más, no es que el Espíritu Santo, no es que nosotros somos como un cuadro y el Espíritu Santo está por aquí en Níquel y está por aquí en Isaac y está por ahí en Noemí porque ella es muy espiritual. No es así. Y cuando necesitamos algo especial, el Espíritu Santo llena ese poco. No es así. Nosotros tenemos el Espíritu Santo entero, pero lo que nosotros hacemos es refrenarlo, contristarlo, apagarlo, en palabras del Nuevo Testamento. Y como lo explica aquí este señor, da la impresión de que debemos estar clamando de que el Espíritu venga. Señor, tengo que tomar una decisión, que venga tu Espíritu y me llene para tomar la decisión. No. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Por eso no estoy muy de acuerdo en cómo lo expresa. Quizás, si, claro, lo ha hecho en 25 líneas, si hubiera tenido 10 folios, igual lo hubiera expresado mejor y yo estaría de acuerdo con lo que está diciendo. Dice muchas cosas muy rápido, no se enrolla ninguna y bueno, por eso vale 7 euros el libro. Pero no está mal, no está mal el libro, no es un esquemático. Es muy esquemático, es muy resumido el libro. Está bien, gloria a Dios por William Evans. Gloria a Dios por él. Desde luego no es fácil hacer y escribir un libro de doctrina. Simplemente no estoy de acuerdo con él en eso, pero así de sencillo. Seguramente él no estará de acuerdo en algo que yo digo. También puede ser. Muy bien, pues si no hay dudas en la lectura, vamos a ir a los apuntes. Se me ha olvidado esto. David me odia porque siempre se me olvida poner la grabadora o la videocámara. No importa. Bueno, vamos a lo que vamos. Nos quedamos la semana pasada ahí en ese punto B de la página 42 y una pena que no esté Daniela, porque Daniela hizo una pregunta muy inteligente, no es cosa que me sorprenda, pero él dijo, ella me preguntó la otra semana cuando acabó, porque en estas notas hay veces que decimos la omnisciencia de Dios, boom, le añadimos un versículo del Antiguo Testamento y vamos a otra cosa. Y ella dijo, ¿las doctrinas se sacan de un solo versículo? Y yo dije, no necesariamente. Buenas. Puede ser que
lo voy a decir así. Las doctrinas normalmente están sustentadas por varios versículos. No hay, y a mí no se me ha ocurrido ninguna doctrina básica del cristianismo que solo aparezca en un sitio en la Biblia. Puede ser que lo haya, puede ser que en el futuro algún día diga, mira, aquí hay una doctrina que solo aparece. Pero la Biblia suele, en las doctrinas básicas cristianas, suele darnos más de un versículo. Voy a decir, no se hace la doctrina del Antiguo Testamento. Cuando nosotros queremos estudiar una doctrina, no vamos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos revelación mucho más clara en el Nuevo Testamento. La interpretación bíblica siempre va de los pasajes más claros a los pasajes más oscuros. Tú no vas a un pasaje en el medio de los Salmos que rodeado de poesía, rodeado de figuraciones, y empiezas a hacer doctrinas ahí. ¿Dónde se empiezan o dónde se forman las doctrinas? En los sitios más claros. Tenemos a Pablo con sus cartas pastorales, donde la doctrina es clarísima. Tenemos Romanos, donde la doctrina clarísima. Tenemos Gálatas, la doctrina clarísima. Tenemos Efesios, tenemos todas estas cartas. Tenemos todos los 4 evangelios donde está hablando Cristo. De ahí sacamos doctrina. Pero cuidado con sacar doctrina del libro de los Hechos. ¿Por qué no sacamos doctrinas del libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos son momentos especiales de la historia, donde están haciendo el Evangelio. Momentos donde vemos imaginaos que nosotros hacemos doctrina en base a las primeras demostraciones del Espíritu Santo. Y decimos, bueno, pues siempre tenemos que estar hablando en lenguas, por ejemplo. O siempre vamos a tener... a Pablo le profetizaron que sería llevado a Roma. Pues bueno, tenemos que tener entre nosotros profecía. Y Hechos es un libro donde vemos cómo nace la Iglesia, pero hay muchas cosas de Hechos que no tienen por qué reproducirse en nuestro día. Entonces, las doctrinas las vamos a sacar de las cartas pastorales. No hacemos doctrina tampoco de las parábolas. Puedes decir barbaridades enormes si sacas doctrinas de las parábolas. El reino de los cielos es semejante a un árbol, a una semilla de mostaza que cae en el suelo, muere y se hace un árbol enorme y los pájaros vienen y se posan en él. Bueno, vamos a hacer doctrina. ¿Qué significan las cosas? ¿Qué significa ahí? Pues los pájaros son esos creyentes que vienen y hacen daño a la iglesia. Y puedes meter ahí lo que quieras. Repito, las doctrinas se hacen de cartas pastorales y de enseñanza sistemática como tenemos en estas cartas pastorales. Tenemos cartas como por ejemplo Filemón, donde tampoco hay una enseñanza doctrinal enorme. ¿Qué tenemos en Filemón? A Pablo diciéndole a Filemón, este esclavo tuyo que se había escapado, recíbelo otra vez. Y si nosotros queremos sacar doctrina de ahí, ¿qué doctrina vamos a sacar? Pues si empezamos a espiritualizar y a poner sentido a las cosas que no tienen sentido, podemos hacer un montón de barbaridades. Ahora, una vez que en las cartas doctrinales, pastorales, vemos que Pablo habla de la adopción y de que cómo Cristo nos recibe, cómo Dios nos recibe a nosotros como sus hijos, vamos a la carta de Filemón. Y una vez que tenemos la base de que Dios nos adopta a nosotros, Filemón, Pablo le está diciendo, igual que Dios te ha acogido a ti como un hijo, igual que tú estabas andando, errando y en pecado y te has arrepentido y Dios te ha aceptado, igual tienes que coger a este criado tuyo. Ahora, en base a lo que tenemos claramente, podemos sacar enseñanza en otros lugares.
el Nuevo Testamento arroja luz sobre muchas cosas del Antiguo Testamento. Siempre tenemos, y lo voy a hacer así, tenemos palabras de Cristo, cartas pastorales, y la otra cosa que tengo aquí es cartas doctrinales. Cartas doctrinales, de donde podemos formar un sistema de teología, claro. Y luego, aparte, podemos ir mirando al Antiguo Testamento y a la luz de esas cartas decir, pues esto que dice Salmos refuerza la idea que nos está dando aquí. Esto que dice Eclesiastés, pues claro, si esto refuerza la idea que viene aquí, pero no vamos directamente aquí a hacer doctrina, porque malinterpretaríamos muchos puntos doctrinales. Fijaos en Colosenses, vamos a ir al libro de Colosenses. Imaginaos hacer doctrina en Eclesiastés. Habría un montón de cosas que no sabríamos ni cómo interpretar. Cuando Eclesiastés dice, no seas demasiado sabio ni demasiado tonto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo aplicamos a hoy? Y simplemente está diciendo, sé equilibrado en tu vida. Y eso es otra historia. Pero en Colosenses, cuando hablamos de interpretar, Colosenses es una carta pastoral donde hay doctrina, y he dicho que siempre se interpreta desde lo más claro hasta lo más difícil de entender. Fijaos aquí, es un pasaje muy controversial donde los testigos de Jehová aprovechan para atacar la deidad de Cristo. Fijaos, versículo 15 de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y claro, las sectas cogen y dicen, ¿ves? El primogénito de toda creación, si el primogénito es el primero que nace, pues aquí es evidente que Cristo es el primer nacido. Entonces Cristo es creado. Sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Tenemos aquí un pasaje donde dice que Cristo es primogénito, pero lo tenemos rodeado de cosas que afirman la deidad de Cristo. Fijaos el versículo 15, Él es la imagen del Dios. ¿De qué hombre se podría decir Él es la imagen? Pues solamente de Cristo, porque era Dios. Seguimos hablando. Todo fue creado por medio de Él. Vamos a Hebreos, y Hebreos dice que en el principio Dios creó a través del Hijo. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Entonces tenemos en medio de un montón de afirmaciones de Cristo, tenemos en medio una cosa que no tiene sentido, y es que Cristo es el primogénito de toda creación. Entonces nosotros vamos Tenemos una cosa muy repetida en la Biblia: Cristo es Dios. Donde vayamos lo tenemos. Cristo lo afirma en varias ocasiones. Quieren apedrearle porque Él se hace igual a Dios. ¿Cómo interpretamos esto? Vamos a la RAE, y la RAE dice que primogénito es el primer nacido.
Ahora, ahí hay una cosa interesante. ¿Cómo hay que interpretar una palabra? ¿Por lo que significa hoy o por lo que significaba cuando se escribió? Claro, el escritor no sabía lo que hoy iba a significar esa palabra. Entonces, no nos vamos al diccionario de la RAE, nos vamos a un diccionario de griego. Y en el griego, la palabra primogénito, que es la palabra prototokos, no va a salir en el examen. Ya te he visto lanzado, digo, este vaya a lo que va. Primera acepción. Primero, el que tiene el primer lugar cronológico o por nacimiento, para ser más claros. Segunda acepción, el que tiene el primer lugar, el significado es el mismo de la palabra, pero en relación a posición. Vale, cuando nosotros tenemos la palabra primogénito y no nos encaja el texto porque el resto del contexto nos está diciendo lo contrario, vemos que esta acepción no nos vale. ¿Dónde vamos? A la segunda acepción. Estos son leyes gramaticales. Ahora, ¿qué significa primer lugar en posición? Nosotros abrimos un periódico y vemos el número 1 del PSOE ha decidido... ¿Y a qué se refiere el número 1 del PSOE? ¿A que era el primero en la fila? ¿Que es el primero el que llega y abre la puerta del Palacio de Congresos? ¿O que siempre está el primero para salir a tomar café? No, significa que es el primero en posición, que es el cabeza. ¿Entendemos esto? Y esto, repito, esto es gramática sencilla. Gramática, sencillamente. Es el que tiene el primero en posición. En inglés se dice, tú eres el number one. Y lo entendemos perfectamente. Eres el jefe, eres el amo. Eres el que está ahí, el primero. Y esta palabra primogénito se debe entender como el primero en posición. Cristo es el primero de todo. No se está refiriendo a que Cristo sea creado. Ahora, el texto es muy curioso. También curioso que en el versículo 16, los testigos de Jehová en la versión del Nuevo Mundo, ellos meten una palabrita, por lo menos son honestos y la ponen entre comillas. Ellos dicen en el versículo 16, porque en él todas las otras cosas, esa palabra otras la ponen entre comillas y claro, están dándole al texto el sentido que a ellos les interesa, diciendo que Cristo también es creado. Y esa palabra en el original no está. Esa palabra otras, todas las otras cosas, la palabra otras, no está. Ahora fijaos lo bonito que es este texto. Seguimos hablando y vamos a encontrar otro primogénito. Fijaos, versículo 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora, ese primogénito, ¿cómo lo vamos a entender? Pues volvemos a hacer lo mismo que antes. ¿Puede ser que Cristo sea el primogénito en orden cronológico de los resucitados? ¿El primogénito de entre los muertos? Cristo resucita con algo que no había pasado hasta entonces. Cristo resucita con un cuerpo glorificado. Lázaro, tiempo atrás, había sido resucitado. Pero cuando Lázaro fue resucitado con su cuerpo. Y el pobre tuvo que morir 2 veces. Los que fueron resucitados antes, todos fueron resucitados con sus cuerpos. Cristo es el primero en orden cronológico de los que ha recibido después de resucitar un cuerpo glorificado. Sí, porque nosotros vamos detrás recibiendo esos cuerpos glorificados. Cuando vamos a interpretar, siempre tiene orden prioritario cuando vamos a interpretar un texto. La primera acepción,
Como el texto no contradice que se aplique esta primera acepción es correcta en este segundo caso. Tú dices, espera un momento, Israel. Entonces tú puedes interpretar como quieras. Pones las acepciones donde quieras, coges la primera, la segunda, la tercera o la sexta y tú interpretas como quieras. Y la respuesta es no, porque ¿quién está interpretando? El contexto. ¿Por qué en el primer primogénito del versículo 16 no puede ser esto? Porque el contexto nos está diciendo que no puede ser esto. Entonces, un texto siempre se rige por el contexto. Los dos contextos son el contexto inmediato y el contexto general. Y eso funciona así a través de toda la palabra de Dios. Tenemos textos complicados en la palabra de Dios, textos que parece que dicen ciertas cosas, pero cuando interpretamos dentro de su contexto y dentro del contexto general, vemos que no puede ser. Cuando esto fue escrito, cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses, estoy seguro de que los que leían entendían perfectamente que el primero era primogénito de posición y el segundo era primogénito cronológico. Para nosotros, 2000 años después de que la Biblia haya sido traducida del griego al latín, para nosotros es difícil de entender. Pero sabéis, lo he dicho, que el lenguaje evoluciona y es cosa normal. Imagina que estos días se habla mucho de ir al futuro y al pasado, ¿no? Pues imagina que yo voy al pasado en un coche y voy 150 años atrás y veo a mi bisabuelo. 150 años, sí, puede ser. O tatarabuelo. Y yo estoy hablando con él y digo, tatarabuelo, qué fuerte que haya podido viajar en el tiempo. Y él dice, ¿qué fuerte? ¿Qué fuerte qué? Digo, pues que haya podido viajar. No, pero qué fuerte quién, o sea, el tiempo es fuerte. No, quiero decir que es impresionante. Vale, pues de impresionante. Y fijaos, en 150 años, el qué impresionante nosotros lo decimos, qué fuerte. Y estamos hablando del mismo idioma. Imaginaos hace 2000 años y otro idioma, uno que tiene que ser traducido. Entonces no tengo dudas de que cuando Pablo escribió a los colosenses, recordad que Pablo era griego, no, Pablo era judío y entendía lo de la primogenitura muy bien. Entonces nosotros tenemos que usar las herramientas que nos da la gramática. Este campo de estudio se llama hermenéutica y si Dios quiere algún día estudiaremos más en profundidad la hermenéutica. Entonces, digo que los pasajes en este sentido se ¿cómo decir? Se autocorrigen, no. Tenía la palabra y se me ha ido. Se autointerpretan, ¿de acuerdo? El contexto normalmente te va a decir lo que es y lo que no es. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que ha quedado claro, ¿no? Si algún día te enfrentas a un testigo de Jehová, le puedes decir eso. Muy bien, vamos a los apuntes. Por cierto que los testigos de Jehová, esto que he dicho de que hay que interpretar según el significado que el escritor quería decir cuando escribió. Los testigos de Jehová llegan al pasaje en que Tomás, sabéis que Cristo se presenta delante de los discípulos y falta Tomás, ¿sí? Y vuelve una segunda vez a aparecerse y sí que está Tomás. Y Tomás Cristo le dice, Tomás, ¿no decías que si metiera mi mano en su costado y si tocara las heridas de sus manos, creeré? Y en el momento Tomás, ¿qué dice?
Señor mío y Dios mío. ¿Y sabéis qué dicen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen, eso es una exclamación de ¡Dios mío! Y yo digo, eso no puedes interpretarlo así. ¿Cuándo un judío usaría el nombre de Dios en vano? Nunca. En nuestra sociedad sí, el Dios mío, lo dice la gente. Pero un judío jamás diría eso. Cuando Tomás cae de rodillas y dice Señor mío y Dios mío, está diciendo que es Dios, Cristo. ¿De acuerdo? Entonces hay que interpretar como dándole el sentido que querían darle los que escribieron. Y a veces es un reto de interpretación, pero es un reto bonito en entender la palabra de Dios. Muy bien, vamos a los apuntes. Nos quedamos en la página 42. Estuvimos viendo ese texto de Juan 3, 5 y 6. Y leímos ahí que la expresión nacer de agua no se refiere al bautismo, sino que se refiere al nacimiento corporal. Dice, estamos hablando de por qué deberíamos entender que el Espíritu Santo es Dios. Y el punto B dice, sí es Dios porque hizo cosas que solo Dios puede hacer. Y en el punto 2, un poquito más abajo, dice engendrar la humanidad de Jesucristo. Y vamos a mirar Lucas 1.35. Lucas 1.35 es el texto que tenemos ahí. Así que vamos a mirar Mateo 1.18 al 20. Mateo 1.18 al 20. Porque Lucas 1.35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y se halló que había concebido del Espíritu Santo porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Entonces encontramos al Espíritu Santo engendrando. ¿Qué dice Mateo 1.18 y 20? Conocemos muy bien el principio de Mateo ya. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y versículo 20, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Dios engendra y el Espíritu Santo engendra. Luego vamos a ver un poquito más adelante este texto en otro contexto. Punto 3. Participar en la creación del mundo. Salmo 104:30. Y vamos a ir al Salmo 104:30. Salmo 104:30. Que dice, a ver si llego. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí está hablando de la creación en el principio y no vamos a mirarlo mucho porque en las siguientes páginas vamos a tener la obra del Espíritu Santo en la creación. Y ahí sí que voy a parar a mirar versículos y ver cómo de involucrado estuvo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y también en la creación. Punto 4 habla de inspirar a los autores humanos de la Biblia. Vamos a mirar segunda de Pedro 1:21. Ese texto muy conocido. ¿Quién lo tiene? Que lo lea, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues es trabajo del Espíritu Santo inspirar
a los hombres para que escribieran las Escrituras, ¿de acuerdo? ¿Y quién podía traer la palabra de Dios si no fuera Dios mismo? Y en este caso el Espíritu Santo. Punto C. Sí es Dios porque va asociado en igual plano con las otras personas de la Trinidad. Y dice el punto 1 que una de las pruebas más fuertes de la deidad del Espíritu es su identificación con Jehová del Antiguo Testamento. Varias veces declaraciones atribuidas a Jehová en el Antiguo Testamento son atribuidas al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a buscar Isaías 6. Y en ese pasaje lo que tenemos vamos a ir a Hechos 28-25. Lo que está diciendo en Hechos 28-25, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles. Lo que tenemos en Isaías es este mensaje de Isaías. Y lo que nos interesa es que el Espíritu Santo está hablando por boca de Isaías, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa. El Antiguo Testamento fue traído a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los escritores y a los profetas que trajeron esa palabra, ¿de acuerdo? Vamos a ir rápido en este tramo porque son cosas que ya hemos visto. Hebreos 10, 15 al 17. Vamos a ir ahí. Y no vamos a mirar Jeremías, porque es la cita de la que está cogiendo Hebreos. Entonces, Hebreos 10, 15 al 17. ¿Qué dice? 10, 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y cita ese 16 y 17, que es una cita directa de Jeremías. Entonces aquí otra vez tenemos al Espíritu Santo hablando por boca del profeta, en esta ocasión Jeremías. Entonces llegamos a las conclusiones de que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento y nos trajo todo ese Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Punto 2. Dice: la blasfemia y la mentira al Espíritu Santo son como si se hubiesen hecho a Dios mismo. Dice Mateo 12, vamos a ir a Mateo 12, solo un pecado contra Dios podría ser imperdonable. Y voy a decir que ¿qué pecados no son contra Dios? Ninguno. Todos los pecados atentan contra el carácter de Dios. ¿Estáis en...? Ir a Mateo 12. Yo voy a Éxodo. Vamos a separar fuerzas. Los 10 mandamientos dentro de la ley son mandamientos especiales, porque fueron los únicos que son dados al pueblo a través de unas tablas. El resto son dadas a través de Moisés y son escritas, pero estos 10 mandamientos tienen algo especial, porque se les determina como especiales, por cómo Dios se los dio a Moisés. Y fijaos, no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza, no darás gloria a nada, porque cuando das gloria a algo, se lo estás quitando a Dios. La idolatría es cuando yo adoro el árbol,
robarle a Dios algo que le pertenece, y es la adoración. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mal usar el nombre de Dios es una afrenta contra Él directamente. Acuérdate del día de reposo, no seguir el plan que Él dijo de 6 días trabajará el hombre y un séptimo descansará. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú no estás honrando las autoridades que Dios ha puesto por encima de ti, ¿a quién no estás honrando al final? A Dios. La honra a las autoridades puestas encima de nosotros es honra a Dios. Eso significa padres, eso significa policías, eso significa pastor de iglesia, significa cualquier persona que Dios haya puesto en autoridad por encima de nosotros. No matarás, porque al matar estás matando algo que tiene la imagen de Dios, que el hombre tiene la imagen de Dios. Cuando el hombre mata, está matando a alguien que tiene la imagen de Dios. Cuando se comete un suicidio, que no es matar a un suizo, sino que es quitarse la vida a uno. Digo, a ver si están despiertos algunos. Muy bien. El suicidio es quitarse la vida a sí mismo. ¿Qué estás haciendo? Estás matando algo que tiene la imagen de Dios. Por eso no se debe quitar la vida a uno mismo. No cometerás adulterio. Estás rompiendo el plan que Dios dijo de un hombre y una mujer. Estás atentando directamente contra Dios. No hurtarás. Señor, tú no me estás dando lo que necesito. Y como tú no me lo das, tengo que ir a cogerlo yo. Esa pantalla de plasma tan grande. Y así no codiciarás la casa de tu prójimo. Señor, tú no eres bueno y no me das lo que quiero. Y todos esos 10 mandamientos atentan contra el carácter de Dios. Y todo pecado cometido atenta al carácter de Dios. Por eso digo que no estoy muy de acuerdo que la blasfemia y la mentira del Espíritu Santo son tan graves porque son un pecado contra Dios, porque todos los pecados son contra Dios. ¿Dónde radica la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo para que Dios diga... Venga, lo vamos a leer en Mateo, yo lo voy a citar, y lo voy a citar mal, o a mi manera. Mateo 12. 22, Mateo 12, 22. Vamos a cogerlo desde ahí, porque todo esto forma parte de una conversación que debemos entender. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fijaos, los que están dudando si Cristo es Dios, es la gente, fijaos, y toda la gente atónita, pero cuando habla de los fariseos atacan a Cristo. Ahora, poned el dedo ahí en Mateo y vayamos a Juan un momento. Recordáis que dije que hay un versículo en Juan que da sentido a muchas cosas. Juan capítulo 3. Jesús hablando con Nicodemo, lo vimos la semana pasada. Este vino a Jesús de noche, está hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, ¿qué? Sabemos. No es la gente, en Mateo tenemos a la gente diciendo: será este, pero los fariseos sabían. Y cuando los fariseos le dicen: tú echas los demonios fuera por Belcebú, saben que lo está haciendo. Saben que lo está haciendo por Dios, porque sabemos que Nicodemo era un principal de la sinagoga. Y si este principal de la sinagoga, Nicodemo, decía: sabemos que vienes de Dios, es que había consenso entre estos asistentes.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo o contra sí misma no permanecerá. Y aquí Cristo va a usar tres argumentos para decir que lo que están diciendo los judíos no tiene sentido. Lo que están diciendo los fariseos no tiene sentido. El primer argumento lo presenta en este versículo, en el 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Está diciendo, vamos a ver, judíos, fariseos, ¿vosotros decís que yo echo demonios en nombre de Satanás? ¿Pero vosotros creéis que Satanás es tonto? Y que, ¿cómo vendría Satanás a echar y a quitar sus propios demonios de la gente? Dije, eso es absurdo, porque Satanás, que es sabio, sabe que una casa dividida contra sí misma está destinada a la destrucción. Dice, Satanás no es tonto, pues lo que vosotros decís primeramente no tiene ningún sentido. Eso dice el 25, 26, fijaos: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Es absurdo lo que decís. No tiene sentido que un demonio sea echado fuera en nombre de Satanás. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y sabéis, esto es un poco complicado. Cuesta un poco de seguir el hilo de razonamiento de Cristo. ¿Qué está diciendo? De que los hijos van a ser sus jueces, de que vuestros hijos echan fuera demonios y esos hijos van a ser vuestros jueces. ¿Qué está queriendo decir Cristo? Pues debemos entender que en los tiempos bíblicos, y estoy seguro que a través de toda la historia, han habido engañadores y truhanes haciendo exorcismos y cosas falsas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a Hechos 19. A principio del siglo, por cierto, a principio del siglo estaba de moda en Estados Unidos, en Nueva York por lo menos, nos dice la historia, hacer tablas Ouija, ¿entendéis? Estas cosas del vasito y tal. Pues estaba de moda hacerlo y estas personas lo hacían en grandes teatros, que nosotros lo vemos y decimos, ¿qué barbaridad es esa? Pero se hacía en grandes teatros, se hacían esas invocaciones. Y hay un señor llamado Houdini, ¿que os suena? El gran mago Houdini. Y Houdini se dedicaba a ir a estos sitios y desenmascarar los trucos que se hacían de que se movía una cosa allá, había un ruido, movían a veces el vaso con los pies, cosas muy complicadas. Y Houdini se dedicaba a desenmascarar a estos. Porque han habido engañadores y truhanes toda la vida. En Hechos 19 tenemos un ejemplo de cómo en los tiempos de Cristo esto estaba pasando. Fijaos que Pablo llega a Éfeso y en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Le llevaban el paño a Pablo: esta ropa es de un enfermo, y Pablo hacía no sé qué haría, y el enfermo se sanaba. Y todo eso eran señales para afirmar que lo que estaba pasando era cosa de Dios. ¿De acuerdo? No eran señales en su propio interés. Como hablé la semana pasada de la enfermedad estomacal de Timoteo, y dije que nunca se puede usar los dones de Dios para beneficio propio. Pablo estaba haciendo esa serie de milagros para reafirmar que lo que estaba ocurriendo era de Dios. Pero algunos de los judíos, esto es versículo 13, exorcistas ambulantes, ese título ya no empezamos bien,
no suena muy serio, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice versículo 14, que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, ¿qué? Jefe de los sacerdotes, un principal, ¿de acuerdo? Principales entre los judíos. Y estos hijos hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, cuando estos hijos de los sacerdotes, estos exorcistas ambulantes, van al endemoniado, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, responden estos demonios: a Jesús conozco, y esto te risa porque es que hay que reírse, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Y qué pasa después? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos sinvergüenzas. Y eso, este caso nos indica que en aquellos tiempos habían exorcistas que hacían trucos y que hacían historias para parecer que estaban haciendo exorcismos. Y volvemos a Jesús, luego diré una cosa más de este versículo, pero volvemos a Jesús y Jesús dice: vuestros hijos echan fuera demonios, ¿sí? Si yo los echo por Satanás, si yo echo fuera los demonios por Satanás, vuestros hijos también echarán los demonios por Satanás. Y cuando se refiere a la palabra hijos, seguramente está hablando de prosélitos y son seguidores. Y está diciendo: si yo soy culpable de echar demonios por Satanás, vuestros hijos que también echan demonios también son culpables de echarlos por Satanás. Y si vuestros hijos, vuestros prosélitos, vuestros seguidores los echan por Satanás, vosotros sois culpables, porque son seguidores vuestros. Por eso dice Cristo que si vuestros hijos echan demonios por Satanás, eso os condena a vosotros, vuestros hijos serán jueces. ¿Entendéis el razonamiento? Sé que es un poco complicado, pero el razonamiento es ese. Si yo los echo por Satanás, vuestros hijos también, y si vuestros hijos los echan por Satanás, vosotros sois culpables porque sois los que les habéis enseñado. Ese es el segundo argumento que Cristo dice en contra de lo que estaban diciendo los judíos. Volvemos a Mateo 12. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha quedado algo que pueda explicar mejor? Sigue diciendo, versículo 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente a vosotros ha llegado el reino de Dios. Está diciendo, si en vez de echar los demonios por Satanás, que ya ha quedado claro que no es así, si yo lo hago por Dios, es que el reino de Dios, ese reino esperado, ha llegado. Reconoced que yo soy enviado de Dios y lo que hago, lo hago en el nombre de Dios. Y va a dar aquí un tercer argumento. El tercer argumento empieza en el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Está diciendo, ¿cómo va a entrar? Que es también lógico. Si tú entras a robar a casa de alguien, primero tienes que atarle y después podrás robar. Y aquí Cristo nos está dando recomendaciones para cómo robar mejor. Lo que está diciendo es que si tú quieres robar en casa de alguien, tienes que atarle. Y para atarle, tienes que ser más fuerte. ¿Qué pasa con los demonios a los cuales se enfrentan estos falsos exorcistas? ¿Qué pasa con el demonio? Es más fuerte. Y como es más fuerte, ¿qué hace? Sin ropa y a correr. Para poder... lo que está diciendo es, si yo saco los demonios en el nombre de Cristo, tengo que ser más fuerte que Satanás. Porque nadie puede entrar al lugar del malo
y hacer contra él si primero no le ha atado. Por eso dice el versículo, el final del 29, y entonces podrá saquear su casa. Está diciendo, si yo echo los demonios por Cristo y por Dios, es porque yo soy más poderoso que Satanás. Y demostrado queda por estos falsos exorcistas que el hombre no puede ser más fuerte que Satanás si no tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él. Los exorcismos que Cristo hizo, los hizo siempre con el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, el versículo 31 o 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice, aquí solo hay dos lados. O eres mi amigo y estás conmigo, o eres mi enemigo y estás contra mí. Segunda parte del versículo, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice, mira, en primer lugar, o estás conmigo o estás contra mí. Y te digo que si estás contra mí, todo lo que quieras recoger, y aquí está hablando de el que conmigo no recoge, desparrama, y está hablando del fruto de un trabajo. Dice, si no estás conmigo, todo lo que hagas en la vida, todo lo que quieras prosperar en la vida, se desparrama. ¿En qué se desparrama? En un juicio eterno. ¿Se entiende esto? El que no está con Cristo está destinado a perder un día todo lo que tiene y a recibir solamente la condenación. El que está con Cristo, todo el fruto de su trabajo, ¿qué va haciendo? Acumulándolo. ¿Dónde? En el cielo. ¿De acuerdo? Entonces el fruto del trabajo se recoge en el suelo, en el cielo, en vez de desparramar. Eso significa pérdida total. 31. Por tanto os digo, y aquí es donde queríamos ir, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y tiene un lenguaje más fuerte, Lucas 11. Lucas 11 usa todavía un 11:14. Usa un lenguaje más fuerte todavía. Ay, sí, claro, estoy en el 12. Versículo 15. No es esto lo que estaba buscando. Bueno, no importa. Luego os diré el pasaje. En Lucas el pasaje que estoy buscando es uno que dice: jamás le será perdonado al hombre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y debemos entender qué es la blasfemia con el Espíritu Santo. Y es algo totalmente necesario que entendamos, porque ninguno de nosotros queremos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y digo ya que un creyente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero nos dice Mateo 12. Lucas 12:10. Igual es eso. Sí, ahí está el mismo concepto, pero estoy buscando algo que es muy, muy tajante, muy fuerte. Pero sí, eso, ahí también está. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será blasfemado. Y nos dice Cristo en Mateo 12 que lo que se hable contra Dios, la blasfemia contra Dios, la calumnia contra Dios, será perdonada. La blasfemia contra Cristo, la calumnia contra Cristo le será perdonada, pero la blasfemia y la calumnia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y hablando en términos bíblicos, no hay
no hay nada, no hay ninguna otra cosa que Dios diga que no tiene perdón. El asesinato tiene perdón, el adulterio tiene perdón, el robo tiene perdón, el suicidio no tiene perdón. No, claro que tiene perdón. Si eres creyente, estás perdonado ya. Pero todo tiene perdón. Dios es capaz de perdonar hasta las más grandes atrocidades al hombre que de verdad viene arrepentimiento, pero no perdona al que blasfema al Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es, en primer lugar, reconocer... Vamos a ponerlo aquí. Rechazar la obra de Dios y señalarla como obra de Satanás. ¿Qué es lo que estaban haciendo los judíos aquí? Estaban diciendo, esto no sabemos que es de Dios, pero queremos decir que es de Satanás. Y hay dos opciones. La primera opción para rechazar la obra del Espíritu Santo es por otra mesa de aquí. La primera razón por la que se puede rechazar la obra de Dios es por ignorancia. La blasfemia del Espíritu Santo no es por ignorancia rechazar la obra de Dios. ¿De acuerdo? Rechazar la obra del Espíritu Santo. Necesariamente debe ser un rechazo sabiendo que lo que está pasando es de Dios. ¿Esto tenemos otro apoyo en algún lugar de la Biblia? Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6. Y voy a apuntar aquí. La blasfemia es rechazar a Dios, rechazar al Espíritu Santo con conocimiento de que es el Espíritu Santo. Luego os daré el razonamiento de por qué. Pero en Hebreos 6 tenemos el mismo concepto. Hablé de este pasaje cuando estuvimos viendo el libro de los Hebreos. Hebreos 6. Fijaos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y lo vamos a numerar desde el versículo 4. Es imposible que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, gustaron los poderes del siglo venidero. Tenemos ahí 5 cosas. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto no está hablando de perder la salvación. Está hablando de una persona que, por esas 5 cosas que menciona, ser iluminado, gustar del don celestial, ser hecho partícipe del Espíritu Santo, gustar la buena palabra, gustar los poderes del siglo venidero, es una persona que con todo el conocimiento, con todos sus sentidos, con toda su inteligencia, sabe que algo es de Dios y lo rechaza, diciendo eso es de Satanás y no lo quiero. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y por qué no puede alcanzar perdón una persona cuando ha rechazado así? ¿Por qué no puede alcanzar arrepentimiento? Dice ahí, porque no puede ser renovado para arrepentimiento. ¿Por qué no puede alcanzar arrepentimiento una persona que rechaza al Espíritu Santo? Porque el arrepentimiento, ¿de quién viene? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene ofreciendo arrepentimiento y el hombre rechaza al Espíritu Santo, ¿hay posibilidad de que de otra manera se arrepienta? Ninguna manera. Por eso el pecado que no tiene perdón, porque el perdón se llega a través del arrepentimiento, es rechazar la obra del Espíritu Santo con conocimiento de lo que se está haciendo. Hay muchas veces, y pasará, que gente en la iglesia desaparece 20 años, 10 años,
Y vuelven, y después vuelven y dicen, he experimentado el mundo y me doy cuenta ahora de que fui tonto, de que fui necio. Me di cuenta de que estaba rechazando lo que de verdad sacia al hombre, lo que de verdad es de Dios. Y en ese caso no ha habido blasfemia contra el Espíritu Santo porque se ha hecho en ignorancia. La blasfemia del Espíritu Santo no es algo habitual. Creo que se puede dar en casos de hombres, pastores, que llevan 20 años en el Evangelio, saben totalmente bien lo que es y rechazan. Creo que se puede dar en esos casos. Se puede dar en casos de pastores de mega iglesias que saben que están engañando a la gente, saben que lo que están haciendo no es de Dios, saben lo que deberían hacer bíblicamente y lo rechazan porque quieren el dinero. Ahí podría darse una blasfemia del Espíritu Santo. En nuestras iglesias, cuando alguien desaparece, pues sencillamente decimos no era salvo. Y lo ha hecho en ignorancia. Desde luego, eso es entrar a juzgar cosas muy difíciles de juzgar. Si alguien se va de la iglesia, tú no puedes decir ha blasfemado al Espíritu Santo y pues es muy complicado. Normalmente es por ignorancia. ¿Se entiende esto? Es un rechazo abierto y con conocimiento del Espíritu Santo. No lo veo tan así, ¿no? De que, porque es imposible y que luego recaigan. Y yo para mí entiendo que eso ya están fuera. Sí. Pero parece que no es así. Si se hace en ignorancia... Esto era en ignorancia, todo lo que ya habían sabido y sabían todo eso. Sí, por el lenguaje que usa, fíjate, es gustar de la buena palabra, es una persona que ha estado viendo la obra de Dios, es una persona que ha escuchado, ha visto el poder de Dios, ha visto el poder del Espíritu Santo y aún así, con total conocimiento, decide rechazar. Y digo que es difícil determinar porque al final eso es una cuestión del corazón. Si alguien se está yendo porque quiere experimentar el mundo y lo está haciendo en ignorancia, ¿quién puede juzgar el corazón? Es muy difícil. Pero luego dice, lo que dice luego, y recayeron, es imposible, porque vuelven a hacer matar al Señor otra vez. Claro, porque... Es imposible, es la palabra que yo digo, eso es, imposible que vuelvan a ser salvos. Porque no tienen, pero no es perder la salvación, es imposible que lleguen a alcanzar la salvación, porque han rechazado totalmente. Desde luego son cosas, por eso digo, es difícil de decir, porque cuando alguien se aparta tú no sabes exactamente qué está pasando en su corazón, no sabes si es ignorancia o si está haciendo una blasfemia evidente contra el Espíritu Santo. Es muy complicado. Y tampoco nosotros hemos sido llamados a juzgar esas cosas. Desde luego una persona que vuelve al Señor en arrepentimiento nunca llegó a cometer la blasfemia. Una persona que aparece, como he dicho, 5 años después en la iglesia, no había cometido la blasfemia, sino que habría sido en ignorancia. Porque alguien que se arrepiente está demostrando que el Espíritu Santo está obrando en él. Yo sé que son cosas complicadas, pero es lo que dijo Cristo. Y nos enfrentamos... Es muy difícil cuando una persona abandona la iglesia decir va a pasar esto, no va a pasar esto. Lo que sabemos es que si esa persona es hija de Dios o será hija de Dios, esa persona volverá y se arrepentirá. Eso es lo que sabemos. Sí, pero ignorancia, o sea, ¿como concepto de qué? O sea, porque quiero decirte, si una persona, por ejemplo, que ha estado en la iglesia 10 años, ¿no? Y ha escuchado, el mundo no te
no te aporta nada bueno, si haces tales pecados, entonces claro, si esa persona se aparta y hace esos pecados, él ya no es ignorante de las consecuencias que eso le va a traer. ¿Ignorancia en qué sentido? Es que ahí entramos en qué nivel de ignorancia. Porque si tú dices el mundo es mejor que Dios, estás demostrando mucha ignorancia. Porque la Biblia dice muchas veces lo que sacia a Dios y lo que tiene valor es Dios. Pero entonces, en esos casos sí que puede ser blasfemia contra Espíritu. Y yo digo, yo elevo al que hace una blasfemia contra el Espíritu Santo a alguien que ha estado muy involucrado en la obra de Dios, que conoce perfectamente la palabra de Dios, que ha estado subido enseñando y un día dice, sé de qué va esto y no lo quiero, sé que esto es lo que tengo que hacer, sé que esto es de Dios y no lo quiero. Pero claro, estoy hablando de una persona con mucho conocimiento, que debería tener mucho y que tiene mucha responsabilidad por el conocimiento que ha recibido. Cuando una persona se va, nosotros no podemos decir no volverá, porque si volverá o no solo está en manos de Dios. Claro, es que depende mucho de las circunstancias de tu vida. Depende de muchas cosas. La inocencia, porque ya no es ignorancia, muchas veces es inocencia. Hay gente más inocente que otra. Eso es. Y muchas cosas. Claro, es que es blanco o es negro. Es muy complicado. Y nosotros no estamos llamados a decir esa persona ha blasfemado al Espíritu Santo y jamás volverá, porque nosotros no somos jueces de las intenciones del corazón. Es más, al contrario, nosotros estamos llamados a una persona que se ha apartado a hacer ¿qué? Ir a buscarla y decirle vuelve, arrepiéntete. Y una persona que se arrepiente al final, lo que ha demostrado es que no había blasfemado al Espíritu Santo. Tema complicado, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para hablar de estos temas complicados. Bueno. Pues no, pues pueden ser por 1000 cosas. Y claro. Gente, pues creen 1000 cosas. Y lo que no se sabe, no sabemos. Un chaval con 12 o 16 o 18 años probablemente se irá por ignorancia. Así de sencillo. Y digo probablemente porque solo Dios sabe la intención del corazón. ¿De acuerdo? En un momento la intención del corazón de un joven que es ir a divertirse, y el mundo da mucho, y aquí hay mucho Claro, sacrificio. claro, así es. Dos situaciones. Una es el herirse porque caes en la tentación, y otra es la conciencia personal en alto o en bajo interno de decir rechazo, pero conscientemente rechazo a Dios. Claro. Eso no es caer en un pecado. Claro. Eso es simplemente decir, es que no quiero, yo no lo quiero, rechazo, lo sé. Todo lo que has dicho de alguien que tiene conocimiento no es caer en un pecado, es simplemente decir, yo no quiero saber nada de él. Ya Claro, consciente. pero Así es. el Así pero es. en iglesia no quiere decir que te rechaces a Dios. O sea, a veces son circunstancias. La vida de cada uno. La vida de cada uno. Desde luego, sabemos una cosa. El que es de Dios, se ven los frutos del Espíritu Santo en su vida. Lo he dicho muchas veces. Ir a una iglesia, puedes venir a la iglesia y estar muerto, pero requete muerto. La mesa esta es más fiel que todos los que estamos. La mesa esta está aquí todos los domingos. Y está muerta. Y muchos que asisten fielmente a la iglesia el domingo y se ponen corbata o pajarita, están muertos. Y se sabe por el fruto del Espíritu. Y cuidado, nosotros tampoco somos jueces para andar señalando. Lo que sabemos es que si una persona cae, hay que ir y ofrecerle la mano y decirle, Dios te ofrece el arrepentimiento. Muy bien, vamos a continuar. Desde luego es un tema. El pasaje que acabo de intentar buscar es Marcos 3:29. Marcos 3:29. A ver. A ver, ese sí que puede ser.
Marcos 3:29. Muy bien. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Veis? Ellos, sabiendo lo que estaba pasando, le acusaban de que sus obras eran de Satanás. Muy bien, nos hemos parado aquí más de lo que tenía yo planeado. Por cierto, quiero comentar, ya con las horas que son, que se cumple un patrón bíblico en esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Se cumple un patrón bíblico, que es que el de mayor posición protege al de menor posición. En el hombre y la mujer, el hombre que está en una posición distinta que la mujer, igual en valor, lo voy a decir 1000 veces, protege a la mujer. El gobierno, que está por encima en posición, debe proteger al esposo. En la iglesia, el pastor debe proteger a los miembros de doctrina falsa, etc. Dentro del seno trinitario, Dios Padre y Dios Hijos, como superiores en posición, ¿qué hacen con el Espíritu Santo? Dicen: espera un momento, al Espíritu Santo no lo toques. Y da un patrón de cuidado al más pequeño. Ese patrón Pablo lo lleva en 1 Corintios, lo lleva a la iglesia. Primera a los Corintios 12. Versículo 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dijere: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son de menos decorosos se tratan con más decoro. Y lo que está diciendo Pablo es que, Corintios, no tenéis que buscar en la iglesia ser el más grande, ser el más guay, ser el mejor, sino que tenéis que, en vez de elevaros por encima, lo que tenéis que hacer es arropar a todos, a los más débiles, arroparlos, porque todos les ha puesto Dios en el cuerpo. Y ese plan de que el superior o el de posición más grande protege al menor también funciona en la iglesia. Los adultos de la iglesia enseñan a los pequeños. Dice Pablo que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes a ser mujeres de Dios. Eso será cuando los mayores saben algo. Desde luego que sí. Muy bien, decía eso del patrón bíblico que se cumple dentro del Espíritu Santo. Tenemos, volviendo a la hoja, la fórmula bautismal, punto 3, hemos hablado de esa fórmula bautismal, y habla de esa igualdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando se bautiza a alguien se hace en el nombre de los tres. Ya he comentado eso antes. 4. La bendición apostólica. En 2 Corintios 13:14 tenemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Poniendo en el mismo nivel otra vez a Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Damos la vuelta, punto 3. ¿Me vais a permitir un poco más de tiempo? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, su participación en la creación. Dice que a veces es difícil distinguir, y solo vamos a hacer hasta ese punto. Sí, otra vez. Aquí, el punto 3. La obra del Espíritu Santo. Es allá arriba, en el punto A, donde dice su participación en la creación. A veces es difícil distinguir entre una referencia al aliento de la misma boca de Dios y el Espíritu Santo. No obstante, existen indicaciones por referencias específicas de que el Espíritu Santo sí que tuvo su participación en la obra de la creación. Vamos a mirar Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, haciendo ahí una referencia al Espíritu Santo. El punto 2 dice referencias a su participación en la creación. Job 26, un poquito más atrás. Ahí se relaciona con la creación de los cielos. Job 26. Ahí dice esa frase, su espíritu, hablando de la creación, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Fijaos en el 33:4, volvemos. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 104, un poquito más adelante. Salmo 104, 29 y 30, dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Voy a decir que que el Espíritu Santo estaba presente en la creación del Espíritu, en la creación de todo el universo. Aquí tenemos referencias de Job, referencias de Salmos, pero son versículos un poco... no son muy firmes a la hora de decir que el Espíritu Santo creó. Pero fijaos lo siguiente, ¿quién da vida espiritual? El Espíritu Santo. ¿Quién da vida a la palabra? ¿Quién da vida al hombre? ¿Quién da vida a Cristo? ¿Quién da vida a Adán en Génesis? Dios sopla y le comunica vida. El gran comunicador de vida del universo es el Espíritu Santo. Esto no es ninguna novedad, llevo semanas diciéndole. Él es el gran comunicador de vida. Cuando tenemos en Génesis 1:2 que el Espíritu de Cristo se movía sobre la faz de los abismos. Si hemos sentado la base de que Dios siempre obra como un equipo, en la creación ¿estaría el Espíritu Santo trabajando? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo es lo que nos falta? Y la Biblia no da muchos textos diciendo en qué forma trabajó el Espíritu Santo en la creación del mundo. No nos da muchos textos. Tengo uno en mente y os lo voy a traer la semana que viene porque no se la cita. Pero, ¿por qué deducimos que el Espíritu Santo está trabajando en la creación?
Fijaos, tenemos en Hebreos 1, dice que, vamos a verlo rápidamente, ya con esto vamos a terminar. En Hebreos, capítulo 1, tenemos ese pasaje que dice que a través, lo leo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos a Dios Padre haciendo el universo, tenemos a Dios Hijo haciendo el universo y tenemos al Espíritu Santo. Y os voy a explicar cómo. Dios ordena y Cristo ejecuta a través de el Espíritu Santo. Lo repito, Dios ordena, Dios habla, dice que Dios habló y las cosas fueron. Dios habla, Cristo ejecuta y ejecuta a través del Espíritu Santo, comunicando vida a todo lo creado. Os traigo la semana que viene un pasaje. Pero ahí tenemos a la Trinidad siguiendo el patrón que la misma Trinidad marca de que Dios siempre trabaja en equipo. Lo que hace Dios lo hace en equipo. Dios ordena, Cristo ejecuta a través del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta antes de marcharnos? Vamos demasiado lentos. Voy demasiado lento. Tenía que haber dicho mucho más. Bueno, tareas para la semana que viene. Si no hay preguntas, digo las tareas. Para la semana que viene hay que leer Romanos capítulo 8 2 veces. ¿Se entiende eso? No te voy a dar puntos si la semana que viene dices que lo has leído una vez solo. Hay que leerlo 2 veces. Si lo lees 3 veces, te pondré una sonrisita al lado de la nota. 2 veces. Aprovecho, ahora que estáis todos, aprovecho para decir Romanos 8, que es un capítulo 3 veces. Si queréis leerlo 3 veces. 2 veces. Si lo lees 3, mejor. Lo lees 10, mucho mejor. Aprovecho para decir, ahora que estáis todos, la pregunta de esta semana pasada, en la cual decía si se puede mentir al Espíritu Santo, como muchos la habéis malentendido y habéis puesto la respuesta equivocada, no os voy a dar el punto, pero arriba os he puesto un plus al lado de la nota. Y eso significa que en el futuro echaré mano de misericordia para evaluaros. ¿De acuerdo? O sea, tenéis cierta ventaja por ese plus. ¿Por qué? Porque yo soy de la filosofía de que si muchas personas malentienden es porque se ha expresado o se ha dicho mal. ¿De acuerdo? El mérito de un profesor está en explicar las cosas difíciles de forma ¿cómo? Fácil. Ahí me han dicho, tienes que explicar las cosas para tontos, porque la entenderán los tontos y los listos. Entonces pocos profesores que acaban el día. Seguro que sí.